Problema de horario, porque los jueves digo buenos días. Bueno, hermanos, pongámonos, estamos estudiando la primera carta de Corintios, estamos en el capítulo 11, ¿no está proyectado? William. Todos en el capítulo 11, por favor. ¿Ya lo tienen? Bueno, hermanos, recordemos un poco acerca de lo que estuvo hablando el hermano Moisés la semana pasada, un capítulo muy importante, las instrucciones que está dando Pablo aquí para la iglesia. Es la cena del Señor, un momento muy importante, un momento de gran recordatorio y memoria para nosotros los cristianos. Voy a leer la primera parte que Moisés estuvo explicando la semana pasada a fin de entrar un poco en el contexto, porque quedó como a la mitad del texto y no quiero como comenzar el texto sin perder la importancia de lo que ya él había comenzado a explicar la semana pasada. No voy a hacer una explicación, voy a simplemente a leerlo y como un pequeño recorderis ahí de lo que estuvimos viendo. Versículo 17 del capítulo 11. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlo, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Qué estaba sucediendo en estos momentos? La primera parte del capítulo 11, Pablo comienza a elogiarlos y darle algunas instrucciones, pero cuando llega aquí al versículo 17, que va a comenzar el tema específico de la cena del Señor, dice, aquí ya no los puedo elogiar. O sea, no está bien lo que está sucediendo aquí entre ustedes y va a comenzar a dar la serie de instrucciones. Comienza a hablar de las divisiones que se están dando, que pues son divisiones normales y naturales acerca de quién el Señor está probando en medio de la congregación. Versículo 20. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer o beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Entonces, en esta otra parte de que está hablando, recuerden el contexto de Corintios, ellos se reunían para, además de compartir la cena del Señor, ellos hacían una especie de compartir donde muchos traían, o mejor dicho, todos traían comida para compartir junto con los hermanos. Esta práctica se había convertido en un problema por lo que estaba sucediendo en medio de los corintios. Recuerda que entre ellos habían divisiones y no solamente era el hecho de que unos compartían y unos se quedaban sin comer y otros comían demasiado, sino que recuerden de que estamos hablando, hermanos, de la cena del Señor. Y el compartir que ellos estaban haciendo antes no tenía el significado verdadero que deberían darle. Dicen no solamente que muchos comieron, sino que incluso se emborracharon. O sea, iban a compartir la cena del Señor y sin embargo se emborrachaban antes de compartir la cena. Y por otro punto, era una manera de avergonzar a aquellos hermanos que eran de escasos recursos, aquellos hermanos que eran pobres. ¿Ya? De alguna manera ellos estaban avergonzando a aquellos hermanos que no tenían muchos recursos, mostrando la gran capacidad que ellos sí tenían y menospreciando a aquellos que no tenían. Recuerden, hermanos, que a quienes estaban menospreciando ellos, a la iglesia del Señor. Por eso aquí Pablo está diciendo, están deshonrando a la iglesia del Señor. No solamente era el hecho de no compartir, sino eran sus verdaderos hermanos. Esto nos muestra realmente que había a pesar de que era la iglesia del Señor, una iglesia con muchos dones, era una iglesia muy inmadura, era una iglesia que no todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para la gloria del Señor.
versículo 23. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y le dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hermanos, recordemos lo que nos explicaba el hermano Moisés la semana pasada. Hacer esto en memoria del Señor. No era que era literalmente ese pan el cuerpo de Cristo. Estábamos así, lo que Pablo está explicando, esto es una representación del cuerpo de Cristo. Sí, lo ven de esa manera, es una representación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, lo que ellos al momento de hacer esa representación tenían que traer a su memoria era al Señor, era recordar que su muerte, recordar su vida, recordar su resurrección. Moisés nos hacía un breve recorderis del Evangelio, que es lo que tenemos que recordar nosotros en ese momento, la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Versículo 25. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con su sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Hasta este punto, versículo 25, llegó el hermano Moisés. Allí estábamos viendo que bueno, hermanos, me están recordando de aquel lado que no es una prédica. Hay personas nuevas el día de hoy, por lo tanto pueden hacer preguntas. Es un estudio de la palabra que estamos haciendo versículo a versículo, en este caso de la primera carta de Corintios. Entonces pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios, todo única y específicamente acerca del tema. No debemos salirnos del tema, ¿ok? Bueno, esta segunda porción nos está hablando de que hacer también esto en memoria de mí. Está haciendo referencia a la copa de vino. Estamos haciendo recorderis ahí de qué, del pacto, del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, el nuevo pacto que aplica para nosotros, el pacto que ha hecho Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es esa segunda? La primera parte estamos recordando al Señor por el pan, en la segunda parte estamos recordando al Señor por la copa. Y cada vez que compartamos la cena del Señor, tenemos que traer a memoria esto. Recuerden, hermanos, como les dije al principio, todo esto lo que significa para nosotros es traer a memoria para el Señor y recordar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por su iglesia. Bueno, entramos al versículo 26. Pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Hermanos, para nosotros, que es el contexto de lo que está hablando Pablo aquí en Corintios, para la iglesia de Corintios, que debería ser lo mismo, debe ser lo mismo para nosotros hoy, el compartir la cena del Señor, el comer del pan y beber de la copa, así como traer de recuerdo a nuestras memorias todo lo que el Señor hizo por nosotros. De la misma manera nosotros estamos honrando y recordando y anunciando la muerte del Señor hasta el día en que Cristo vuelva. Por lo tanto, aquí hay un mandato en el sentido de, para nosotros, esto es un mandato para la iglesia por siempre hasta la venida del Señor. Trae a nuestra mente el recuerdo de no solamente el Señor murió por nuestros pecados y se levantó en la cruz, se levantó de los muertos, sino que al mismo tiempo está implícita la esperanza que tiene cada uno de nosotros hasta el día de la venida del Señor. Intervención sí, por allá. Un aporte allí. Hay una similitud, un paralelismo entre lo que es el versículo 26 de que lo hagamos hasta que el Señor vuelva, con la Pascua que el Señor le entregó al pueblo de Israel. La Pascua como tal, la verdadera Pascua, se celebró la última, precisamente la noche en que fue instituida la cena del Señor. Entonces el pueblo debería celebrar la Pascua, que inició allá en la noche de la 10ª plaga en Egipto, hasta que se cumpliera la promesa de la venida del Mesías. Y asimismo, ahora que nosotros ya tenemos esa promesa cumplida, debemos celebrarla hasta que Cristo vuelva por la iglesia. Entonces es importante ver la importancia que tiene realmente la cena, porque la Pascua le recordaba a Israel
que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, habían sido preservados de la muerte, de la 10ª plaga, de la muerte, y a nosotros la cena nos recuerda que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, hemos sido preservados de la condenación eterna, y por eso debemos hacerlo de una manera adecuada, que es lo que vas a explicar ahorita. Ok, y tenemos que recordar, hermanos, que para nosotros el momento de la Cena del Señor no es la celebración de la Pascua. La última Pascua aprobada por el Señor fue en la que estuvo el Señor Jesús, que es el hecho al cual está haciendo referencia a Pablo aquí. Esa fue la última Pascua aprobada por el Señor. Para nosotros, Cristo es nuestra Pascua. Esa fue la última Pascua y ahí comienza la primera cena, que es lo que aplica para nosotros el día de hoy. En la Pascua es el recordatorio de la redención del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y para nosotros la Cena del Señor es el recordatorio de la redención que el Señor ha hecho por nuestros pecados. Amén. Versículo 27. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba esta copa del Señor de forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Voy a partir aquí, que recordemos lo que estaba sucediendo. No podemos olvidar, porque aquí están las instrucciones que está dando Pablo de compartir la cena del Señor, pero ¿qué estaba sucediendo anteriormente? Ahorita hicimos el recorderis de la iglesia de Corintios, no estaba haciendo lo correcto delante del Señor. La iglesia de Corintios no estaba dándole realmente la importancia que tenía la cena. Por lo tanto, aquí está diciendo, cualquiera que coma del pan o beba de la copa de manera indigna es culpable de pecar. ¿Qué le estaba diciendo Pablo aquí? Ustedes están pecando. Ustedes están pecando porque se están presentando delante del Señor de forma indigna. Cualquiera llegaba y compartía la cena, no ni siquiera al punto de entender que estaba su vida en pecado, sino llegaban ahí a hacer más juicio contra ellos porque había mucho más pecado en medio de la cena. Entonces les está diciendo, cualquiera que coma del pan y beba de la copa de manera indigna es culpable de pecar en contra del Señor. Entonces aquí Pablo les está diciendo, ustedes están aquí pecando en contra del Señor. Eso aplica para nosotros, como cuando, ahora vamos a explicar un poco más detallado, pero cuando no hacemos memoria y venimos aquí en pecado, no nos ponemos a cuentas con el Señor, sino que seguimos nuestra vida como la queremos seguir llevando, y seguimos nuestra vida como la queremos seguir llevando, nos estamos presentando de manera indigna y estamos pecando directamente en contra de Cristo, en contra del Señor. Sí, otro paralelo ahí que nos puede ayudar, sobre todo los papás que estamos trabajando con los niños Éxodo y Levítico ahora. Cuando el Señor instituye la Pascua, da las instrucciones y dice que quien no celebre la Pascua como Dios dio la instrucción, es decir, si el cordero no era perfecto, si comían después de que ya no era el tiempo de hacerlo, eran expulsados de la comunidad. Es decir, era algo bien serio, no podían tener levadura, todas las instrucciones que se dan allí en la Pascua. Y es lo que el apóstol Pablo está trayendo aquí en Corintios, aunque no es Pascua, es cena. Hay una gravedad, hay una solemnidad que se debe conservar, y el símil es, así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel al momento de compartir la Pascua, que expulsaba de la comunidad al que no lo hiciera a la manera del Señor, con las instrucciones del Señor. De la misma forma, el que comparte la cena del Señor, el que participa en la cena del Señor de una manera que no es correcta, es culpable de pecado. Entonces, hay una diferencia grande, y es que no somos expulsados del cuerpo de Cristo, pero viene juicio. Entonces tenemos que recordar que todo lo que pasó allá era enseñanza para nosotros acercarnos correctamente al Señor el día de hoy. Exactamente, por eso el versículo 18 comienza a dar las razones de por qué de por qué deberíamos examinarnos y por qué no podemos presentarnos de manera indigna delante del Señor. Dice versículo 28, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Entonces, ¿a qué nos está llamando Pablo aquí? ¿O qué nos está hablando el Señor a nosotros antes de compartir la cena del Señor?
para no presentarnos delante del Señor de manera indigna, que es lo que el cuidado que está mostrándoles Pablo a aquellos que estaban pecando, que nos muestran los versículos de arriba. Por ahí hay pregunta de Carlos. Nos está dando la razón para que nosotros no seamos condenados o no seamos juzgados por el Señor. El juicio de Dios no caiga sobre nosotros. Nosotros tenemos que examinar nuestra mente, tenemos que examinar nuestro corazón. Nosotros tenemos que revisarnos, y eso no es algo solamente del momento de la cena del Señor. Nosotros constantemente tenemos que estar examinándonos para pedir perdón al Señor por nuestros pecados, porque, por ejemplo, si yo pequé el lunes, yo no voy a esperar al día domingo, cuando me esté presentando delante del Señor con la comunidad, para ese momento sí examinarme y ponerme a cuentas con el Señor. No, eso debe ser en todo tiempo, pero aquí hay una cosa puntual de que antes de compartir la cena del Señor, examinémonos a ver si todavía tenemos aún pecado en nuestras vidas, a ver si todavía tenemos aún cosas que nos hagan presentarnos delante del Señor de manera indigna. Carito. Esa parte donde dice que sin honrar el cuerpo de Cristo, ¿se refiere al cuerpo de Cristo como iglesia o al cuerpo físico de Cristo? O sea, déjame leer dónde. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan o beba esta copa del Señor de forma es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí está hablando del Señor directamente, porque no está diciendo el símil que hace el Señor con nosotros. Nosotros somos el cuerpo, pero no somos la sangre. Y aquí está hablando de las dos cosas, del cuerpo. Versículo 29, más adelante. Pues si alguno come del pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el hueso. No, está hablando de lo mismo. Está hablando del Señor. Porque recuerden que lo que estamos hablando es que cuando nosotros nos presentamos de manera indigna, estamos pecando contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. No estamos haciendo memoria del pan que acabamos de comer, no estamos haciendo memoria del vino que acabamos de tomar, que hace la representación. Similar a lo que dice Hebreos, cuando la persona peca está pisoteando la sangre de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo no está aquí, pero desde el punto de vista espiritual lo que está diciendo el versículo 29 de no honrar el cuerpo de Cristo está haciendo referencia al sacrificio de Cristo, que en este caso es el Cordero Pascual de la iglesia. Entonces, quien no lo hace de la manera correcta está deshonrando a Cristo, no hoy en este cuerpo físico, pero sí a Cristo en su cuerpo que fue entregado, molido, y su sangre que fue derramada. Y es importante también notar la parte de come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo, porque hay varias copas de las que habla el Antiguo Testamento, pero dos en especial. La copa de la ira de Dios, que es la que Dios le da a beber a sus enemigos y que está guardando el mundo como sea derramada. Y en los judíos compartían también en la Pascua una copa que era la copa de la bendición. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es: la cena nos recuerda y participamos de copa de bendición. Esta copa de nosotros no es de juicio, sino es copa de bendición. Pero cuando compartimos la cena de manera indigna, ya no estamos en la copa de bendición, sino en una copa de juicio, que es una copa de maldición, de ira de Dios. Entonces es el símil también allí. Ok, por acá Betty va a preguntar. Yo tengo entendido, y acláreme si estoy en lo correcto o no, cuando se habla de que se toma la copa de manera indigna, pues todos pecamos a diario. Y todos nos examinamos, bueno, no todos, nos examinamos y miramos a ver nuestra conducta y nos arrepentimos. Igual cuando nos presentamos delante del Señor, igual nos presentamos, es a través de la sangre de Cristo, porque si nos presentamos nosotros, nos presentamos de manera indigna. Y una de las cosas que yo entiendo que la manera indigna es cuando uno tiene un pecado contumaz. O sea, que es un pecado repetitivo, que o sea, no hay un verdadero arrepentimiento, sino que permea ese pecado. Entonces pienso yo acá que si es de esa manera, con un pecado contumaz, y yo aún tomo la Santa Cena, es la manera indigna. Ahora mi pregunta, ¿es correcto o es incorrecto? Es correcto, pero no es exclusivo para el pecado contumaz. Es correcto porque una persona que está en pecado contumaz no debe compartir la cena, porque está mal delante del Señor. Pero por el otro lado,
hay pecados que cometemos a diario y no son pecados contumados. Aún de esos pecados tenemos que ponernos a cuenta antes. Entonces ahí habla de cualquier tipo de pecado que estemos hablando, ya sea que el pecado que está arraigado en el corazón de alguien y esté todavía mucho luchando con eso, o sea que, bueno, pasé y miré lo que no tenía que mirar y no acostumbro a estar en eso, pero lo hice, me pongo a cuentas inmediatamente delante del Señor. Que de hecho, eso va muy relacionado con la pregunta que hizo Angie la semana pasada, acerca no mentira, creo que fue Fernando, acerca de si me presento delante del Señor y voy a compartir la cena, si estoy mal con un hermano porque hubo quizás alguna discusión o algo, no debo compartir la cena y ponerme a cuentas con el hermano y luego compartir la cena, que pues Moisés daba la explicación. Ahí hay varios factores que aplican. Por ejemplo, si pues yo lo que hice fue algo generalmente de lo que no acostumbro y pequé, yo no voy a dejar de compartir la cena, yo me pongo a cuentas con el Señor y luego voy y arreglo la situación si es algo muy, muy pequeño. Pero si ya estoy hablando de, tengo un mes que no le hablo a mi esposa, estoy hablando de, estoy en adulterio y voy a compartir la cena y después arreglo, no. Ahí estamos hablando de una situación muy diferente porque estamos hablando de un pecado que está bien arraigado y que realmente no puede ser movido como por la emoción del momento de Señor, perdóname, y sigo saliendo a hacer lo mismo. De verdad tengo que ir primero a poner a cuentas mi vida delante del Señor y arrepentirme y cambiar de dirección acerca del pecado que estoy llevando y luego compartir la cena del Señor. Pero, por ejemplo, si el ejemplo que ponía ahorita, si venía por la calle y miré lo que no debería mirar, entonces no voy a venir aquí bueno, hoy no puedo compartir la cena porque hice eso. No, yo me pongo a cuentas con el Señor y inmediatamente me pongo a cuentas con el Señor, me examino, veo que está mal. El recordar la memoria de lo que estamos haciendo del cuerpo y la sangre del Señor, hacer memoria de eso, nos va a recordar a nosotros inmediatamente nuestra maldad, nos va a recordar lo pecadores que somos y nos va a recordar la necesidad que tenemos de Cristo. Y eso nos lleva a arrepentimiento, eso nos lleva a buscar realmente arrepentimiento. Por acá, ya voy primero por allá. Hay un aporte que quería hacer también y es porque el compartir la cena, el comer, la palabra siempre lo muestra como la manera de tener comunión. Por eso antes venía hablando de los que comían y no compartían y acá ya lo mete con el Señor, que también se ve en la Pascua la manera de tener comunión en el pueblo, pero a la vez comunión con el Señor. Y cuando llega acá el punto de examinarse, es porque también, primeramente nos recuerda, antes cuando nos recuerda el cuerpo del Señor, su sangre nos recuerda por qué nosotros podemos tener comunión con el Señor y que debemos tenerla. Ahora, el examinarse es porque entender con quién yo estoy teniendo esa comunión y a veces tenemos ese examinarse como algo en poco a la hora de compartir la cena. Deberíamos hacerlo de una manera muy consciente y profunda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comunión con el 3 veces santo, con el que es verdaderamente santo. Y el Señor nos llama a nosotros a ser santos como Él es santo. Y si bien nosotros no somos perfectos, pero siempre vamos a encontrar algo en lo que tenemos que ponernos a cuenta y arrepentirnos por lo que no hicimos bien. Por eso es examinarse, no debe ser algo tenido en poco, debe ser algo muy consciente y no a la ligera. Y no solamente el día de la cena, sino constantemente nosotros. Amén. Perdón, antes me devuelvo un poquito el versículo 30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos, algunos incluso han muerto. Hermano, no hemos llegado. Fue un lapsus, entonces. Perdón, hermano. No te estás devolviendo, te estás adelantando. Por acá, pregunta. En el versículo 29 dice, si alguno come el pan y bebe la copa, come y bebe el juicio de Dios. ¿Qué significa exactamente que coma y beba el juicio de Dios? Bueno, hermana, ahí vamos. Bueno, bien, voy a responder la pregunta. En este momento, el juicio de Dios, que podemos muchas veces malinterpretarlo, podemos pensar de que estamos hablando de un juicio de condenación. Y aquí no estamos hablando de juicio de condenación, estamos hablando de verdaderos hermanos de verdaderos creyentes que eran muy inmaduros y lo que estaban haciendo no lo estaban haciendo bien delante del Señor. Pero ese juicio de Dios
no es un juicio para condenación, es un juicio de disciplina de padre a hijo. Es un juicio del Señor que está cuidando a su grey, cuidando su rebaño y por lo tanto trae disciplina. Por eso el versículo 30, que donde iba a tocar el pastor Juan. Versículo 29, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos, incluso algunos han muerto. Entonces, ese era el juicio de Dios como se estaba manifestando en medio de la iglesia de los Corintios. Ellos estaban pecando delante del Señor contra el cuerpo y la sangre del Señor por estar compartiendo la cena indignamente. Y lo que estaba sucediendo literalmente en medio de la congregación era que muchos estaban muriendo, era que muchos de ellos estaban enfermos. Esto era lo que estaba pasando. Muchos espiritualmente estaban débiles, físicamente estaban débiles por estar compartiendo la cena de manera indigna. Pero ese juicio de Dios lo que buscaba era también hacer entender, porque recuerden que la disciplina que viene haciendo nuestras vidas, buscar restauración para nosotros. Ese juicio lo que quería hacer entender a la iglesia era que estaban mal, no era un juicio para condenarlos, era un juicio para hacerles entender de que estaban mal y que aún esa muerte física que alguien podría decir, wow, muerte física, podríamos asociarlo inmediatamente a condenación. No, era muerte física y ahí lo que prácticamente estaba haciendo el Señor era cortarlo inmediatamente de la comunión de la iglesia y como consecuencia había muerte física, más no perdición para ese hermano. Pregunta por el otro lado. Perdón. Por ejemplo, he visto y he conocido personas que, digamos que esas mismas personas saben que no son cristianos, o sea, que no son creyentes genuinos. Entonces, como quien dice, ya por el hábito, por así decirlo, a veces tomaban cena, a veces no tomaban cena, a veces tomaban cena. Entonces, ahí cómo funciona el juicio de Dios, o sea, cómo funciona eso ahí, o sea. Bueno, ahí en ese caso ya no solamente hay juicio de Dios por estar tomando la cena, ya hay simplemente juicio de Dios por no creer en el Señor y se les convierte para ellos en un hábito. Y de hecho no solamente aún para ellos se puede convertir en un hábito el venir aquí y compartir la cena, sino aún para nosotros se puede convertir en un hábito y eso también lo hace que se convierta en algo de manera indigna porque no llegamos a examinarnos. Pero ahí el juicio de Dios es el juicio de condenación, no es por el hecho de la cena, es por el hecho de que no han creído el mensaje del Evangelio. Que bueno, que de hecho, aún para las personas nuevas que están llegando por primera vez acá a la congregación, nosotros no compartimos la cena con las personas que vienen llegando o las personas que no son miembros de la iglesia, a fin de poder cuidar porque realmente no conocemos cómo están las vidas y aunque esto es algo de manera personal, nosotros de alguna manera hacemos como una distinción de saber quiénes son los hermanos de la congregación y cuidamos no solamente a aquellas personas que la pueden compartir de manera indigna, sino nos cuidamos nosotros también de hacernos partícipes del pecado de otra persona. Por allá, por acá. Cuando habla del juicio o que por eso están enfermos, ¿ese juicio o esa enfermedad es netamente física o puede estar en los dos campos, a nivel espiritual y físico? Puede estar en los dos campos, porque cuando habla de algunos de ustedes son débiles, también hace referencia a debilidad espiritual. Y cuando habla de que son enfermos, ya ahí sí está hablando de enfermedad física, está hablando de ambos casos. Por acá. Me parece importante que aclaremos que no siempre que alguien está enfermo es a causa de esto. Ok, sí, tienes toda la razón. Gracias por el aporte, muy importante porque no solamente ese punto, sino también el contrario. No cada vez que alguien está enfermo es motivo de juicio. Recuerden, hermanos, que el simple hecho de estar en esta tierra, estamos haciendo parte de la maldición que hay para todos y todos vamos a morir. Entonces, por lo tanto, el que haya enfermedad en una casa puede ser algo completamente normal. Y por el otro lado, alguien que comparte la cena de manera indignamente, no siempre va a haber una enfermedad como está manifestada aquí. Acuérdense que aquí pues está hablando el Señor disciplinando a los que ama, a los que son suyos, pero
muchas veces el Señor también permite que compartamos la cena de esa manera y pues pueden venir otra clase de dificultades o circunstancias diferentes a una enfermedad como juicio de parte del Señor. Jorgito. Buenos días. Esta parte de la palabra se puede dar aplicación al resto, o se puede llevar al resto de nuestras vidas, por decir, si voy a hacer el discipulado con mi hijo, debo estar a cuentas con el Señor, o sea, todo lo que yo voy a hacer en el camino, la gloria del Señor, también, o sea, puedo tomar esto para aplicarlo en mi vida, si voy a ofrendar, si estoy ofrendando agradando al Señor, si ya me examiné o ese examinarse solamente con la cena. No, como decíamos ahorita, el examinarse para nosotros debe ser en todo tiempo, porque el vivir una vida pecado de manera indigna deshonra el nombre del Señor, deshonra al Señor. Entonces eso aplica para todo, pero ya la explicación que estamos viendo aquí específicamente es para el memorial de la cena. O sea, pero sí obviamente aplica al momento de que cada día tenemos que examinarnos nosotros, porque eso nos permite poder identificar que estamos en pecado y arrepentirnos delante del Señor. Hay muchas veces que pecamos e inmediatamente sabemos que estamos mal porque pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye. Otras muchas veces pecamos y no nos damos cuenta. Como dice el salmista, David, el rey David, ora al Señor pidiéndole que aún esos pecados que están ocultos en su corazón le salgan a la luz para poder identificarlo. Entonces tenemos que examinarnos aún con esas cosas que podemos pensar que en algún momento todo está bien y no todo está bien. Hay pecados que quizás están ocultos y tenemos que orar al Señor para que nos los revele. Bueno, versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces Pablo aquí está diciendo, bueno, si todos ustedes se examinaran como es debido, Dios no estuviera juzgándolos, no estuvieran las enfermedades en medio de ustedes, no hubieran muertos aquí, no hubieran personas débiles. Si ustedes realmente hicieran lo que el mandato del Señor dice que hagamos, no estuviera pasando esto en medio de la congregación. Ahí está Pablo mostrándole, enseñándoles prácticamente o recordándoles lo que debían hacer, pero al mismo tiempo también está trayendo reconforte a las vidas de ellos cuando dice en la parte B, cuando el Señor nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Entonces también hay una parte que trae aliento a ellos cuando les está diciendo Pablo, bueno, aún aquellos enfermos, aún aquellos muertos, aún aquellos débiles que están aquí en medio de la congregación, esto ha sido porque aún el Señor los ama. El Señor nos está juzgando aquí como iglesia, porque el mismo juicio que tenemos nosotros no es el juicio que va a estar allá afuera. Recuerden cómo serán juzgados los que están en el mundo. Entonces, yo mejor, dice lo que está diciendo el Señor aquí, yo los disciplino a ustedes aquí, en medio de la iglesia, en medio de la congregación, los amo, los disciplino y busco la corrección de ustedes. Allá cuando hay juicio para el mundo, ya sabemos que el juicio es condenación. Aquí el Señor está, cuidando, y está haciendo la comparación, los estoy cuidando para no condenarlos como voy a condenar a los que están allá afuera. Bueno, un aporte ahí en ese punto, ahí aplica también la soberanía del Señor, porque entonces podríamos entrar a pensar de que entonces yo lo hago y al final de cuentas me aparté o se apartó y porque el Señor nunca me disciplinó. Sí, me hago entender en ese punto, o sea, y ahí el Señor en su soberanía sabrá con quién lo hará o con quién definitivamente no. Sí, que de hecho podemos ser necios o podemos llegar a ser necios, pensar de que en algún momento compartimos la cena indignamente y no pasó nada. Ah, bueno, no pasó nada, entonces vengo y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Estamos jugando ahí con el Señor. Estamos abusando de la bondad del Señor, de no habernos disciplinado en ese momento. Entonces no esperemos a que alguno venga acá y caiga tirado al piso en medio de un servicio, literalmente hablando, para que ahí sí todos tengamos que tomar acciones. Amén. Versículo 33. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan.
Aquí hay varias cosas que vamos a tocar. Así que, amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Aquí que está haciendo Pablo, recuerdan que lo que viene sucediendo en toda la carta, que es desorden. Desorden, desorden, desorden. Pablo está atacando el desorden uno tras otro, uno tras otro. Y recuerden, hermanos, que esta carta es una respuesta de Pablo a muchas preguntas que ya los corintios le habían hecho. Entonces, cada punto que estamos viendo, vemos cómo Pablo responde cada pregunta. El tema de la cena del Señor, pues la carta aún nos da a entender también que viene siendo como respuesta de una de las preguntas de esas cartas. Pero entonces aquí que está diciendo el Señor, espérense unos a otros, o sea, no haya desorden, no haya desorden. Y como hablaba el pastor Heider ahorita, la importancia aquí es comunión con el Señor, pero también debe haber comunión con los hermanos. Entonces, ¿qué pasaba? Los que tenían más comían demasiado, comían rápido, y los que no tenían quedaban con hambre. Y aún aquellos que terminaban aún borrachos en medio de la celebración de la cena, olvidé tocar ese punto, ahora les explico, aún en medio de la celebración de la cena, Pablo lo que está poniendo aquí es un orden. Bueno, hagamos esto en orden como debe ser, que el Señor sea honrado. Y lo que, pues, la parte que le estaba diciendo ahorita que olvidé, es recordar que la cena es una celebración. Para nosotros esto es una celebración, es un memorial acerca de la muerte del Señor. Es un memorial acerca de la venida del Señor. Para nosotros no puede ser un momento triste, aunque nos entristezca el pecado cuando lo estamos recordando, pero debe ser un momento de gratitud, un momento de alegría, porque estamos recordando que aquel que murió se levantó y va a regresar por nosotros, por su iglesia. Entonces, para nosotros el día de la cena del Señor, el día que compartamos la cena, debe ser un momento de profunda alegría y de profunda celebración. Por allá y por allá. Ok, un aporte allí. Dice el verso 34, si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicios sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Entonces hay dos cosas importantes. Una, el congregarse debe traer bendición sobre la iglesia. El congregarse, el obedecer la palabra de Dios debe traer bendición sobre nosotros. Y muchas veces la manera en que lo hacemos, en lugar de traer bendición, trae juicio de parte de Dios. Entonces, en lugar de haber sido edificados, en lugar de realmente recibir más de la gracia de Dios, traemos juicio sobre nuestras vidas cuando no nos congregamos de la manera correcta. Y por eso dice el apóstol también la otra parte de, si en verdad tienen hambre, coma en su casa. Hay una cosa fundamental de aplicación para nosotros, y es que debemos venir preparados. Algunos argumentaban, bueno, pero es que yo no puedo esperarlos a todos, porque es que yo no comí en mi casa, tengo mucha hambre. Y tenemos que, así como nos preparamos para ir al médico, nos preparamos, por ejemplo, si alguien va a ir a un parque, a un teatro, bueno, algún lugar donde no le permiten ingresar alimentos, entonces come antes para estar allá bien. Entonces muchas veces venimos y utilizamos el tiempo de la congregación para hacer todo lo que no hicimos en casa. Entonces aquí es donde venimos a desayunar, aquí es donde venimos a llamar, aquí es donde venimos a poner en orden otras cosas, y debemos aprovechar el tiempo de congregación para honrar al Señor y compartir con nuestros hermanos en la fe, no olvidar lo que es verdaderamente importante. Sí, que de hecho el punto de si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, no se refiere tanto a bueno, los hambrientos coman allá y luego queden acá, no, está haciendo referencia a la importancia de, este es el momento de comunión. Aquí nosotros no venimos a llenarnos la barriga, aquí nosotros venimos a compartir el momento de la cena con nuestros hermanos. Entonces, el punto no era simplemente llénense allá y para llegar con la barriga vacía, para llegar aquí con la barriga llena. El punto es lo que tienes que hacer en tu casa, hazlo en tu casa, pero aquí dale la importancia que tienes que darle a la cena del Señor. Vienes a compartir de la cena, de lo que tienes, porque aquí está hablando de la parte de la comida que ellos repartían, que ellos compartían. Entonces está hablando de eso, o sea, vienes aquí a hacer esto, no vienes aquí a llenarte la barriga. Carito. Pues ahí es donde quiero preguntar, porque yo no sé si estoy equivocada. Al igual que, por ejemplo, el dogma del velo, pensé que el versículo 33 y 34 hacía referencia a eso, porque la iglesia de Corintios, ellos la cena la celebraban como un ágape, o sea, ellos llevaban comida, ¿sí me entienden? Y después hacían la cena del Señor, que era la repartición del pan y el vino.
Entonces yo pensé que el versículo 33 y 34 hacía específicamente referencia a esa situación de la iglesia de ellos, o sea, como se estaba presentando que ellos estaban, los que llevaban más comida para no compartir con los que tenían menos, entonces comían y se llenaban, se emborrachaban y pues se presentaba el desorden que estaban diciendo. Y también unos decían lo que decía Juan, o sea, no, es que tengo mucha hambre, quiero comer ya. Entonces creo que ese punto específicamente, yo pensaba, pues no sé si me corrigen, era específicamente para esa situación de la iglesia de Corintio. O sea, aunque nosotros le podemos sacar aplicación en general, pues como iglesia, específicamente creo que se referiera a ellos que estaban en error con respecto a esa situación de la cena. O no sé si en el tiempo de antes todas las iglesias celebraban un ágape y junto después celebraban la cena del Señor. Entonces no sé. No, aquí sí aplica, lo que estamos viendo aplica exclusivamente para ellos, porque el mandato que nos muestra el Señor no es a ir y hacer el compartir como lo está mostrando aquí. Esto era parte de lo que ellos hacían, pero que también, o sea, era válido, pero había perdido el propósito principal. Ellos estaban haciendo, no lo estaban haciendo de manera adecuada, porque si fuera realmente un mandato, nosotros tendríamos que hoy venir y compartir la cena del Señor como está especificada aquí, cada uno con su lechona, con su carne asada y todas esas cosas. Pero no, aquí está hablando de, por eso ahorita hablábamos en contexto de una situación específica de los corintios. Aquí está hablando de la cena del Señor en dos puntos. El momento de compartir ese ágape, como tú dices, y el otro momento, que era el momento que se hacía después, que era ya el compartir el pan y el vino. Este pedazo es específico para ellos porque está hablando, si tenían hambre, lo hicieran allá en su casa. Pues bueno, ya me están haciendo para cortar y voy a terminar el último pedacito porque terminar el capítulo. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo aquí? Ya saben, para que, como le decía en los versículos anteriores, examínense para que eso que les está sucediendo no les vuelva a suceder. Si ya ellos habían implementado eso en medio de su congregación, ellos tenían que hacerlo a la manera que le agrada al Señor. Ellos no podían seguir haciendo de esa manera porque iban a seguir acumulando juicio y mucho más juicio sobre su vida. Punto final del versículo 11 dice, perdón, les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Lo que quiere decir que no solamente era esto lo que estaba en desorden en medio de la iglesia, había muchos puntos que aún estaban en desorden, pero que no quedaron plasmados en medio de la palabra, y que a la llegada de Pablo, ya Pablo les haría seguramente a responder muchas otras preguntas que pudieron haberle hecho en medio de las cartas que los corintios enviaron hacia él. ¿Ven? Bueno, hermanos, cortamos allí y aprovechemos nuestro momento de